Hola queridos, bienvenidos a la segunda temporada de La Vecina Confiable. Es un placer para nosotras estar acá de nuevo con ustedes. Pasaron mil cosas, ¿no, Sí, Moni? mil cosas que no se pueden imaginar, pero estamos hoy para contarles todo el chisme. Pues bueno, empecemos por el principio. Si ya nos seguían desde la otra temporada, alcanzamos a hacer un buen número de capítulos y después nos agarramos. Tenía que pasar, en algún momento tenía que pasar. No nos agarramos de los pelos, como se pueden imaginar. Nosotras somos muy conscientes y bueno, nos llevamos muy bien, así que fue muy polite la cosa. Fue algo muy polite, pero a veces la polite es peligroso, ¿no? Picante. Es picante, es intenso. Sí, ¿Sabes? fue intenso. Creo que fue un enfrentamiento, ¿cómo le llamarías? Una diferencia. Una diferencia Sí. bastante intensa, me parece, y las dos somos intensas, y no pudimos llegar a un acuerdo Exacto. y tomamos decisiones muy rápidas. Bueno, ya voy a decir qué pasó. Yo, que soy muy impulsiva. Yo soy impulsiva y Luli es impulsiva en hacer. Del hacer. Una mezcla ahí de... bomba. Entonces pasó que no pudimos ponernos de acuerdo con respecto a la exposición del podcast y tuvimos una conversación en el teléfono así acalorada. Acá nadie se puteó, eso sí, muy lindo, mucho respeto. Mucho respeto siempre. Pero en un momento nos tocamos los botones con ciertas cositas y yo llegué a la casa y dije, a la mierda, no hay más podcast, chao, y agarré el computador y borré todo. Como buena Ariana. Como buena Ariana impulsiva loca. Y yo estaba... ¿Cómo lo va a borrar tan rápido? Se hubiera esperado 2 días, 2 días. Cuando me bajaran la putería. Yo estaba, ¿se va a arrepentir? Se va a arrepentir. Y estaba claramente, y no digo, ¿sabes? Sentí que te ibas a arrepentir porque sí fue como muy impulsivo. Fue impulsivo. Yo me arrepentí un poquito, la verdad, de haber sido impulsiva al teléfono. Entonces yo decía, o sea, si es como yo, le va a dar como el cargo de conciencia después. Se va a dar cuenta como, ay, ¿y ahora qué vamos a hacer? Bueno, yo tengo algo importante para decir y creo que es lo que más rescato de esta situación y es que todo es perfecto. Miren, esa ha sido la enseñanza de este año. Ha sido un año difícil, ¿no? Un año duro. 2025, nos diste como palo. No, nos dieron palo este año. Además porque es el año 9, donde se están acabando ciertos karmas que se están pagando y cosillas por aquí, por allá, muchas enseñanzas, pero todo es perfecto. Después de haber terminado el podcast, tomamos rumbos diferentes y por cosas de la vida, para no hacerlo muy largo, las dos entramos como en un momento de solitud, ¿no? Como yo resulté sola, me mudé además porque mi roommate, la que era nuestra amiga, ya no es más amiga, tuvimos también diferencias, entonces era como, Dios mío, muchos cambios, ¿no? Muchos cambios muy locos, resulté viviendo en otra parte, muy lejos, pero obviamente, pues, mis amigas, que son mi familia y todo, como que ya no estaban, y Moni, yo también estaba viviendo mi proceso durísimo. Fue como una mezcla de cosas cuando pasó lo de la ruptura, de nuestra ruptura, porque fue como una ruptura. Me pasó que entré en un proceso, ¿sabes? Como que se me comenzó a desarmar todo. Estaba saliendo con un chico, todo iba perfecto, el podcast también estaba perfecto, luego se desarmó el podcast, se desarmó el chico. Y bueno, la verdad es que... Pero fueron como muchas cosas y vinieron otros factores externos que vinieron a aportar tanto estrés a mi vida. Y entré en un momento de mucha introspección donde entré a la soledad, ¿sabes? Pero una soledad que me hacía falta. Me hacía mucha falta el estar sola y el sentir esa tristeza, ese terremoto. Una cosa que me pasaba que yo no entendía, Lu, es que era como mucha tristeza, pero yo no sabía que tú podías tener 2 noches oscuras del alma, por ejemplo. Oh, no, yo sí sabía.
Yo no sabía, entonces no Uno lo puede tener entendía. muchas. Ajá. ¿Sabes? Como que puedes tener muchos procesos Claro. de renovación, de cambio, Es de importante aprendizaje. saberlo. Ni siquiera lo relacioné como que, ok, mi alma está evolucionando. No, sino, uy, ¿sabes? Estoy sintiendo muchos cambios. Esto siento que ya se me va de las manos. Entré en una situación como que yo sentía que no podía manejar. Que también soy partidaria de no tratar de manejar nada y dejar que las cosas pasen. Que Hasta fluyan. que escuché por ahí que puedes estar teniendo una noche oscura del alma, que puedes estar teniendo un burnout, que también lo Sí. estaba teniendo, ¿sabes? Totalmente. Dejé de entrenar como 2 meses. Oh my God, yo no sabía eso. Sí, imagínate. Güey, esperen un segundo. Esto sí es grave, yo no Ajá. sabía. Entonces, para mí, sí, entré en depresión. O En sea, depresión puedo absoluta. decir que entré en una depresión absoluta, pero cuando comencé a escuchar a esta Wow. mujer que tiene también un canal de YouTube, cuando comencé a escucharla a ella habla del burnout, de la noche oscura del alma, es como una coach espiritual. Ok. Realmente me ayudó el entender. Cuando ella hablaba yo, sí soy. Más los mercurios retrógrados que también estaban, me parece, más toda la energía de este año, mejor dicho. La parte buena es que, ¿qué te queda cuando estás muy abajo? Echar para arriba. No hay más. No hay más. A mí me pasó por mi parte que me volví una adicta del gimnasio. Me pasó al ¡qué contrario, rico! Ajá. porque yo dejo todos los demonios en el gym. O sea, ya me doy cuenta que cuando no voy al gym, Se hace una bola peor. se hace como una bola de emociones y como que no las manejo tan bien. Entonces a mí me sirve mucho como terapia física y emocional ir al gimnasio. Y me refugié en el ejercicio, decidí quedarme sola, dejé de rumbear. Yo soy muy rumbera, me gusta mucho bailar y salir, dejé la vida social. No había chico, nadie, o sea, fue, de verdad, hasta el chico con el que también estaba saliendo con un chico, también se desarmó el chico, se fue del país. Se tenía que ir. Se tenía que ir, claro, completamente, pero él se fue del país y yo me quedé, pues, literal sola. Empecé a entrenar mucho, me refugié un montón en la lectura, ahí me volví todavía más fan de Cábala. Me encanta. Empecé a estudiar neurociencia. Ay, claro que sí. Sí, coaching en neuroscience. Y también conocí a mi mentor, que, mejor dicho, le debo un montón de cosas, pero creo que toda mi dicha de este año Que se lo la debo amamos, a él. lo amamos. Samir, te amamos. Te amamos, marica, te amamos. Sí. Y ahí creo que me cambió la vida. O sea, ahí, después de todo ese movimiento súper loco que pasó, Te vi. Yo creo que sí te cambió la vida. Wait, acuérdate que también me salieron unas hernias, estuve con un dolor de espalda terrible que pensé que era ciática, ya ahora sé que es otro del diagnóstico, pero sí es algo como a lo que hay que tenerle mucho cuidado, entonces tuve que dejar de entrenar por 4 meses. Claro. Tú dejaste de entrenar 2, yo dejé de entrenar 4, pero Sí. porque me tocó. O Sí. sea, me tocó, estuve en emergencias lidiando con eso, tomando pastillas, no podía pararme de la cama, tuve la cirugía de las hernias, así que todo eso fue como un recovery process que también ese tiempo de quedarme quieta y no ir al gimnasio me ayudó a hacer mucha retroinspección. Fue como muy integral Sí. esta recuperación. Fue un detox. ¿Sabes qué a mí me pasaba? Que cuando estaba como en depresión, me pasaba todo. O sea, economía para abajo. Me enfermaba de todo. De todo. O sea, todo al mismo tiempo. Todo lo que me pudiera dar, tipo que me dolía la columna, tenía la garganta. O sea, si podía estar mal del estómago al mismo tiempo, también. Me daba durísimo el tema físico, cómo se somatiza en mi cuerpo. Claro, estaba somatizando todo. Sí, hasta que también me puse a leer. Sí, y eso fue algo buenísimo. Siento que el leer, me puse a leer El poder de la hora, ¿ok? Y ese libro que habla mucho de la manifestación, de la importancia de tener tu vibración elevada y Alta. todo. Ahora lo entendemos muy bien, ¿no? Dios mío, pero Dios qué mío. rico momento para aprender cuando estás destrozada y abres un libro, qué bárbaro, cómo puede entrar tanta información. O sea, realmente yo te puedo decir, ese libro me levantó. Te levantó. full. Uf, sí. Un mes leyéndolo y de verdad que se me quitó todo, básicamente. Qué bueno. O sea que básicamente las dos estuvimos viviendo procesos muy similares
desde lugares muy diferentes, no nos hablábamos nada, cero. Bueno, también tuve un par de historias, salí con un par de idiotas, no, mentiras, un par de maestros que me enseñaron muchas cosas y creo que, he sanado mi patrón, me parece mucho que... Pero un par me suena mucho. Creo que saliste con un idiota, pero con todo respeto. Con todo respeto, porque el par no me suena. Estaba saliendo con un idiota, dejó de salir con él y luego salió con este otro. Pero ya, o sea, saliste con uno. Bueno, está bien, sí salí Oficialmente fue uno. Oficialmente fue uno. No tendría nada de malo si hubieran sido 10, pero... Claro, no, totalmente que no. Pero siento que también estas pequeñas rupturas me ayudaron a sanar un patrón que venía cargando desde hace mucho tiempo. Yo ya les había contado en otros capítulos, y no, vayan y veanlos. Pero creo que, de verdad, sané, solté, me atreví a tomar otras decisiones. Este set, de hecho, estoy muy feliz de contarles que es en mi apartamento, que me había costado muchísimo trabajo conseguir un lugar para mí misma desde que llegué aquí a Estados Unidos. Les debo confesar, siempre era como con roommate, porque la renta no es barata, digamos. No quiero decir que no es cara, porque no, nada es caro, ¿ok? Nada es caro. Pero bueno, en todo este proceso básicamente descubrí que todo está en la mente, que somos capaces de cambiar nuestra realidad, que somos capaces de hacer saltos cuánticos, y yo estoy completamente convencida de que di un salto cuántico. Les juro, o sea, mi realidad como la conocía cambió completamente. Y esto gracias a que empecé a ver lo positivo de todo lo que me estaba pasando. Porque, ojo, también tuve este problemilla en el trabajo. Me quitaron un día de trabajo, entonces yo trabajaba normalmente 4 días a la semana y tuvimos algunas diferencias, digamos, y todo desembocó en que mi jefe me dijo: Luli, vamos a tener que quitarte un día, no por mi desempeño laboral, sino por cosas externas. Y ahí, qué miedo. Claro. Ahí dije como... ¡Qué miedo! Menos ingresos. Claro, entró el miedito y dije, juepucha, ¿qué voy a hacer? Oigan, le di vuelta a la situación, empecé a pensar positivo y dije, bueno, si el universo quiere que yo no tenga más este día, es porque me está dando tiempo libre para que trabaje en lo mío. En ese momento yo ya estaba haciendo mi mentoría. By the way, ya me gradué como coach. ¡Bravo! Y aquí mi amiga también está en ese proceso, así que, mejor dicho, no podemos estar más conectadas con el todo. Sí. ¿Cierto? Absolutamente. O sea, conectadas tú y yo, y conectadas como con el todo, con esa energía maravillosa y divina del universo, y confiando siempre en que todo es perfecto, que todo pasa por algo y que todo está, el universo está trabajando a tu favor. ¿Sabes qué? Creo que fue algo muy loco y muy importante que estuvo pasando fue que nosotras nos separamos, pero a la vez hemos estado en evolución, ¿sabes? Hemos estado viviendo ciertos procesos, como que siempre estamos como alineadas. Sí. Viviendo ciertos procesos de la vida, creo que nos dio con palo a las dos, pero también hemos estado en autocrecimiento, ¿no? Sí. Siempre en autocrecimiento. En tu caso, tú empezaste con la mentoría, o sea que te pusiste manos a la obra, estuvo muy bien. Yo he estado leyendo un montón también, pero, por ejemplo, ya cuando veo a Lu, que después vamos a hablar exactamente de cómo hicimos esto, yo ya vi una Lu diferente, una Lu cambiada, ¿sabes? Una Lu más tranquila, una Lu más como... Definitivamente se notaba, con otras reacciones. Menos que reactiva, igual también, ¿no? Antes eras tranquila, pero siento que menos reactiva. Sí. Más como en tierra, más en tierra. Yo creo que básicamente dejé de ver el vaso medio vacío y aprendí a verlo medio lleno. Entendí que todo lo que nos pasa en nuestra vida es una causalidad de la programación que se nos fue otorgada desde niños. Somos programados desde que nacemos hasta los 18 años. Esto es ciencia, no me lo estoy inventando.
y esa programación hace que tú salgas y vivas tu vida como en piloto automático. Entonces, cuando yo entendí esto, gracias a Samir y a la mentoría, empecé a hacer nuevas programaciones y mi vida empezó a cambiar completamente. O sea, completamente. Oigan, no saben el montón de plata que empecé a hacer en mi trabajo con los mismos 3 días. Ojo, que yo creo que soy la persona más manifestadora de este mundo y una vez lo puse en un video, Gordy, no sé si te acuerdas, que hay mucha gente diciendo, ay, que manifestar y que sí, que la manifestación, pero cuando tú manifiestas algo tienes que estar dispuesto a que tu mundo tiemble y se derrumbe, porque sí. Yo dije, ay, qué rico sería trabajar solo 3 días a la semana y hacer la misma plata o más. Y pum, pasó, pero así, creo que a las 2 semanas que yo dije eso, pasó que, ay, Luli, ¿sabes qué? Solo 3 días. Y yo pero ¿sabes por qué? Porque Lu manifiesta, pero es una manifestadora en acción. No es nada más sí. Lo que yo veo, no nada más decir, bueno, como quisiera, o Dios, mándame esto, no. Lu es declarando, decretando que algo va a pasar y haciendo, o sea, yendo a trabajar con esa mentalidad, teniendo la disciplina que conlleva también el querer ver resultados, ¿no? Porque no es manifestar y no, pues qué lindo. Sí, no es sentarse a que, ay, no, quiero que me llegue $1.000.000. No, sí. Yo creo que el universo, como dice nuestro amigo querido Tito, te amamos, cuando tú te tomas la vida en serio y empiezas a hacer lo que tienes que hacer, el universo ve eso y te recompensa. Y no es como que tú estás haciendo las cosas por esperar la recompensa, pero sí pasa. No, claro que no, pero qué rico, ¿no? Es como un efecto by the way. Así que sí, yo estaba manifestando un montón de cosas y se me derrumbó el mundo, pero después vino el universo y toma más plata, toma mejores relaciones a nivel personal, amigos, pues. Toma carro nuevo. Toma tu propio espacio. Y yo era como, Dios, o sea, ¿saben? Estos últimos 3 meses, o sea, todo el año estuvo bien jodido, pero estos últimos 3 meses fue como, wow, un montón de bendiciones y cosas buenas que digo como, que, o sea, de verdad me siento súper agradecida por todos esos malos momentos y esa fase como de terremoto. Yo lo que creo, para finalizar con lo que dices, es que todo fue como una consecuencia a tu resolución de problemas en este mal momento. Porque en este mal momento, cuando tienes un mal momento, puedes o ponerte a llorar y ser la víctima y sufrir, o, como hiciste tú, ponerte en, a ver, ¿qué hay que hacer? Ajá, quiero aprender más sobre mí, quiero empezar el coaching. Y ¿qué viste? Lo que has visto, manifestaste todo el resultado de todo tu esfuerzo. ¿Sabes? Y de más que esfuerzo, porque yo sé que lo del coaching igual sí te causó cierto esfuerzo, pero te encanta. Me encanta, me fascina. Es una consecuencia de tus decisiones. Elegiste subir de nivel. Así ¿sabes? Es. Y subí de nivel, hice un salto cuántico. Hiciste un salto cuántico. A mí lo que me pasó, siento yo sentía que estaba muy bien ubicada y a veces también, como dicen por ahí, Dios derrumba tus planes cuando están a punto de derrumbarte a ti. Entonces yo estaba muy contentita, feliz. Ay, ¿zona de confort? Tal vez entrando en una zona de confort o ignorando mi intuición, que generalmente cuando a mí me pasan cosas, son cosas que yo podía prever. No sé, a veces, por ejemplo, cuando terminé con este chico, a mí él me encantaba, me pareció un chico muy lindo. Hoy por hoy, ningún sentimiento malo, pero sus hábitos no eran compatibles con mis hábitos. Entonces, por ahí habían cositas que yo decía, por ahí que le gusta la agüita, ¿no? O sea, tú viste las red flags y las pasaste por alto. Claro, decía, bueno, le gusta fumarse su tronchito, o sea, ya está, me molesta, pues no, es compatible conmigo, no, pero tampoco, ni que me lo estuviera fumando yo. Eso es un ejemplo. Ajá. Claramente, cuando tú comienzas a hacer ese tipo de cosas, luego sí te afecta, porque de ahí salen decisiones que él va a tomar desde su realidad, desde su conciencia. Claro. Entonces, o sea, en cuento corto, por lo menos cuando terminé con este chico, todo fue muy de repente y literal me cambiaron, chicas, me cambiaron, chicos. Ay, Dios mío. Chiques, los que nos escuchen acá. Y si vieran. No, y si ¿Podemos vieran. contar eso? Ay, no, pero solamente les puedo decir que Tremendo. a veces no. Qué lección.
fue una súper lección. A veces, o sea, yo te puedo decir, a mí me cambiaron. Fue un cambio como muy descarado, ¿sabes? Fue como que terminamos una semana y después conocí a otra persona. Pero la voy a dejar porque ya volvimos. Y yo, bueno, está bien, yo te regalo tu espacio. Y luego como, ella dice que no tiene ningún problema contigo. ¡Ay! Él quería, mejor dicho, pan y pedazo de abajo del brazo. O sea, ella lo aceptaba con todo y Quería novia. todo. No, a ella no le importaba A ella nada. no le importaba. En ese momento Qué risa. decidí que tenía que terminar con él porque claramente nunca me voy a poner en una situación en la que me elijan. O sea, si me tienes que elegir, Claro. ¿sabes? Ay. Si tengo que entrar en la competencia, Ay, no, chao. bye. No. A ver, aquí hay personas a las que les gusta tener varias parejas y está todo perfecto, pero Sí, claro. no es algo que vaya con lo que yo quiero para mi vida. Me imagino que No, para mí no, tampoco, no. por supuesto que no. al que le gusta le sabe y todo bien. Acá no estamos juzgando a nadie. Estamos Claro, hablando pero- de lo que nosotras queríamos Sí, o queremos o para la queremos vida. para la y- vida. No, para mí no funcionaba porque la forma era muy como o cedes, ¿sabes? Ah. Yo no voy a decir que nunca, que la verdad no me atrae. Hoy por hoy no me atraería tener una relación poliamorosa, ¿sabes? O donde tengamos que ser 3. Hoy por hoy no. Mañana no sabemos, probablemente jamás se me antoje, pues. Pero en ese momento me lo querían imponer, básicamente. Y ya desde ahí era un no. Pero ya con eso imagínense lo mal parqueada que yo estaba. ¿Ah? A mí ni hoy ni nunca. Imagínate. Dios mío, yo creo que no podría. Muy difícil, No, de verdad. yo, Compartir. bueno, vuelvo y repito, digo, No me gusta compartir. yo Conmigo. la verdad es que no lo sé. Yo no digo que de esta agua no he de beber porque realmente yo soy muy curiosa, tengo una mente bastante abierta, pero hoy por hoy no se me antoja. No se te No se me antoja, no, para nada. Y en el momento que llegó pues la oportunidad, no se me antojó No se te tampoco. antojó. No, claro que no. Pero bueno, gracias a Dios vino así, vino con... Yo siento que a veces, si no llega así de fuerte, yo no me muevo. ¿Sabes? Claro. Porque yo creo que también el universo sabe cómo mandarte las lecciones y qué mandarte para que tú hagas move on. ¿Sabes? Es como eso que, ay, estás aburrido y te estás quejando, ay, es que mi trabajo, es que quisiera, no sé, otro trabajo, hacer otra cosa, y llegan, pum, y te echan. Porque es que si tú no tomas la decisión, el universo la toma La va a por hacer ti. por ti. Pero es para moverte y para que crezcas, y de todo este año loco que tuvimos, creo que eso fue lo que pasó. Crecimos, aprendimos, nos caímos, nos aporreamos, nos rompieron el corazón un poquito, pasamos tristezas, nuestra ruptura también fue como una ruptura Ay, de no, fue corazón. duro. Fue muy, Fue oigan, les duro. quiero decir, fue muy duro. Yo lloré mucho, la extrañaba mucho, fue muy triste, pasé por todos los momentos, la puteé, la odié, después la amé, después la extrañé. Saben, como todos los pasos de una ruptura amorosa, ¿no? Cuando uno Sí. está enojado es como, ¡es estúpida! A mí me dio diferente, me dio como, al principio estaba súper enojada porque como borraste los videos, era como, ¡ah! ¡Mi trabajo! No valoró todo lo que hicimos. Me centré mucho en eso. Luego era como, no la quiero ver más, nunca. Yo decía, ¿sabes? No me cuidó, me lastimó, hizo eso para lastimarme y ¿sabes qué? No, ya, eso yo no lo perdono jamás, porque a mí, lo que uno ¡Ay! dice, Yo no sabía eso. lo que uno Me dice, estoy enterando. a mí cuando me hacen algo que me va a doler, mire lo que tanta vaina que uno habla, que nada que ver. O sea, que es lo que uno siente en el momento, pero Claro. después cómo se va. Yo decía, no, ella trató de lastimarme, entonces nunca más voy a hablar con ella. ¿Ah? Y por ahí me decían, ¿y qué? ¿Ya volvieron a ser amigas? Y yo, no, nunca más vamos a ser amigas. Nunca más vamos a volver a hablar. Estaba Porque nada. molestísima, estaba muy molesta. Me pasó también. Pero luego, cuando te fuiste, era como que, ok, ¿sabes? Como, ok, me da pena, sigo molesta, pero la debe estar pasando mal, ¿sabes? De ahí decía como, ok, pero no me compete escribirle porque estoy molesta. Pero sí veía lo que estabas pasando y era como, ok, como fuerte, no, seguía en mi papel de no me voy a acercar. Luego, también que a mí el mundo me estaba golpeando y todo el tema,
era como, ok, la extraño, ¿sabes? Cuando ya estaba también solita. Como que baja la emoción, solita, ¿no? baja la emoción Baja y la realmente emoción. empiezas a vivir otras cosas. Y yo decía, ay, no, como, si la extraño, me da ganas de hablarle, pero decía, no le voy a hablar. Y sobre todo, yo soy muy orgullosa. Y si yo siento que estoy en un momento en mi vida muy frágil, peor que no te voy a hablar. Ah, claro, porque ese fue tu momento más difícil. Estábamos en los momentos más difíciles Estábamos. por separado, porque yo también me mudé y al toque fue como las hernias, la cirugía, las emergencias, el dolor de espalda, que no podía caminar, que dis, que edad. Sí. Fue tremendo. Pero bueno. yo, por ejemplo, como Lu, yo cuando estoy así, tipo, no publico nada, ¿sabes? En verdad estaba deprimida. Pero como yo te veía que publicabas, yo decía, está bien, o sea, sí está pasando cosas fuertes, pero te veía bien. Entonces yo por ahí que decía, bueno, ¿sabes? No le voy a hablar ahorita, por más que sea la única la única amiga que quiera hablarle. O sea, tengo en Estados Unidos, tipo, una muy buena amiga, que, bueno, Alicia y tú. También tenía otras amigas, me alejé de todo el mundo. O sea, eso también fue un detox, en verdad, para mí, de todo, de conexiones, de personas, de todo. Pero sí te quería hablar, vuelvo y repito. Mira, yo les voy a decir algo. Si yo estoy molesta contigo, si estamos súper peleadas, y yo te veo las historias, porque ya se me quitó. Porque ya se me quitó. Sí, sí. Yo también te bloqueé las historias. Cuando estaba molesta, no, bloqueada, o sea, no le veía una sola historia. Cuando ya se me quitó el mal genio, Ya veía. ya veía, entraba a mirar. No, qué risa. A mí me pasa lo mismo. Yo, o sea, no sé si lo mismo porque cuando a mí alguien ya se me sale el corazón, se me sale forever. Pero cuando estoy brava, yo dije, si la borro y la bloqueo, es darle mucha importancia. Yo dije, no voy a hacer eso. Entonces, ¿qué hice? Muteé tus historias y muteé tus publicaciones también. Y yo soy, de verdad, aprendí eso con la vida y con los años. Yo no me meto a ver nada. Es lo O mejor. sea, si yo no te veo, de mi cuenta es que no te veo de ninguna. O sea, ya, nunca me metí a chusmear ni qué andabas, ni cómo, ni cuándo. Simplemente decidí como alejarme y hacer las paces conmigo y vivir mis emociones que estaban un poco muy revueltas por ese entonces. Pero ya después de eso tuve mucha más claridad. Pasa que yo tengo esto como de mi personalidad, que soy muy noble. Entonces, mi último contacto con ella, contigo, fue que te mandé un mensaje y te escribí algo muy lindo al final. Como que no estás entendiendo por qué no nos ponemos de acuerdo. Entiende mi punto y tú eres una mujer maravillosa que puedes lograr lo que quieras. Y me recuerdo que te dije algo muy lindo y nunca me contestado. Entonces, ese hecho de que no me contestaras tocó mi herida de rechazo. Perdóname. No, No quería tocar tu perfecto, herida del rechazo, pero la tocó. Entonces yo yo era no quería. como, ay, no me contestó. Y yo toda linda ¿qué se cree? estúpida. Entonces, bueno, whatever. Fue un año muy loco, de muchos aprendizajes y acá estamos de nuevo. Fue demasiado lindo. Moni me volvió a escribir. Yo sentía que no me correspondía porque yo había dejado el último mensaje, entonces dije, bueno, ya quizás no quieres saber nada de mí, pero un día estaba en mi casa y recibí un tratado de paz, un mensaje muy lindo de Moni. Con todo mi corazón, con todo mi corazón. Súper lindo, y dije como, wow, o sea, qué chévere cuando uno no se lastima a nivel como que te puteas o te faltas al respeto, o sea, o te metes, porque hay algo tan que me molesta muchísimo, es que la gente use tu vulnerabilidad para lastimarte. Eso, o sea, una cosa es que digamos que tu forma de ser o las decisiones que tomes quizás no te hagan bien todo el tiempo. Obviamente nos estamos tocando los botones constantemente, ok, pero otra, que tú a propósito lastimes, metas la mano para tocar ese botón o jamás. que uses algo de la historia de esa persona que en un momento de vulnerabilidad te contó, se abrió para contarte y tú uses esa confianza para destruir a la persona. Me parece terrible. Eso nunca pasó. Yo creo que ahí no hay marcha atrás. No hay eso marcha nunca atrás. pasó. Nosotras nos molestamos, Sí. nos alejamos, cortamos palitos durante un momento, por decirlo así, pero ni tú me lastimaste. O sea, sí, nos lastimamos de alguna forma, pero no así tampoco sin querer. queriendo lastimarnos. No, sin querer, no fue O sea, con... mira, cuando yo no con te intención. contesté,
cuando yo no te contesté fue porque yo estaba muy molesta. Entonces, pasa que, Lu, tú tienes una resolución de problemas diferentes. Tal vez a ti como que a la semana tú entras en cuentas y realmente dices, bueno, mira, no funcionó, está bien, te quiero mucho. Para mí, yo no puedo. O sea, si yo estoy herida, si todavía me duele, nunca. O sea, si estoy muy dolida contigo por alguna cosa, no va a pasar. Es muy poco probable que yo te diga algo lindo o quiera tener comunicación. Claro. Entonces, porque iba a ser, de mi parte, no iba a ser verdadero. Iba a ser polite. Forzado. Polite, Sí, como sí, que, sí. bueno, está bien, te comprendo. Realmente no es mi personalidad. Yo soy como, si estoy contigo, te regalo todas las mejores energías que puedo darte. Y si ya no voy a estar contigo, te deseo lo mejor que puedo pero- desearte, Ya. pero me alejo. Entonces yo Verdad. te deseaba súper cosas buenas, pero estaba molesta. Entonces Claro. era, no voy a contactar con ella porque no tengo esta energía Sí. para regalarte nada falso. Claro. Yo decía, lo mejor que Me yo te puedo encanta. regalar, Sí. lo Odio mejor la que gente te puedo falsa. regalar es ser como verdadera, desearte lo mejor, porque eso sí, no había razón para desearte el mal, nunca jamás en la vida lo hice, pero te deseaba lo mejor desde la distancia, tal vez no directamente a ti, pero nada, ya después eso fue bueno, como no nos hicimos daño, como realmente no intentaste lastimarme, no tocaste nada que no te pudiera Sí, perdonar, claro. ni yo tampoco lo hice contigo. Así Yo decía, es. lo mejor que yo le puedo regalar es mi transparencia. Entonces, tampoco quería contactarte en un momento en el que yo me sentía como no muy bien todavía. Claro. Yo decía, estoy trabajando en mí, estoy, ¿sabes?, recuperándome. Pasó que mi mejor amiga se fue de viaje, yo literalmente estaba solita, ya estaba en paz y era como, le quiero escribir a Lu, pero no le voy a escribir ahorita que mi amiga está de viaje, porque tampoco, ¿sabes? No quiero que sea como, ajá, estoy sola. Como necesidad. Estoy claro. sola y le voy a No escribir. sea desde la necesidad. Claro. Literalmente, mi otra amiga vuelve de viaje, yo igual estaba tranquila y dije, bueno, ya. Tranquila, regulada, en paz con tu vida, en paz En paz contigo con mi mismo. vida. Claro. Dije, lindo. bueno, ya es momento de ver cómo está Lu. Le mandé un mensaje muy sentido, muy como real, ¿sabes? Sí, así lo sentí. Muy de paz. Y creo que te llegó, gracias a Me Dios. llegó y Bien. volvimos a conectar. Sí. Y ahí salió entonces un día que estábamos hablando, by the way, este edificio es muy instagrameable. O sea, aquí tú pones un palito, un trípode, la cámara y donde sea te sale un video divino. Y como las dos estamos en este proceso de ser coaches, como life coach, pues, dijimos como, oiga, ¿por qué no retomar el podcast? O sea, qué mejor momento que este en que las dos estamos súper entregadas, súper evolucionadas. Obviamente que uno es un proyecto en constante evolución, nunca eres un proyecto terminado, pero qué momento más fantástico para empezar el podcast de nuevo. Se nos Totalmente. ocurrió, dijimos, vamos a hacerlo esta vez más relajado, menos, digamos que libreteado, porque yo soy como muy perfeccionista, entonces dije como, chao, no más perfeccionismo, esto va a ser las vecinas confiables, nuestras charlas que De tenemos en el siempre. teléfono, Sí. las de siempre, auténticas, genuinas, naturales, sin tanta cosa, así que bueno. Nos atrevimos y volvimos. Nos atrevimos a volver. Y yo creo que a mí me pasaba, varias veces yo pensaba en decírselo, pero decía como, material, es un tema sensible. No lo voy a tocar. Ya cuando Lu me preguntó fue como que, bueno, sí, ¿por qué no? No, yo siempre quise volverlo a hacer porque de verdad que esto le trae mucho gozo a mi vida. A mí me encanta hacer este podcast, de verdad. Nos encanta a Nos los dos encanta. hacer este podcast. Así que bueno, tenemos muchos temas increíbles para hablarles. Nos quedamos con una lista de ideas enorme que queremos traer aquí a este podcast. Tenemos muchos invitados, muchas historias muy locas, historias personales e historias de otras personas que estamos muy contentos de contarles pronto en nuevos capítulos. Así que bueno, si es que ya nos siguen o nos están viendo por primera vez, los invitamos a seguirnos, los invitamos también a mirar nuestros capítulos anteriores, si es que todavía no los han visto, para que nos Sí. conozcan un poquito más
y todo lo que tenemos preparado, yo creo que va a estar muy divertido, creo que va a estar muy bueno. Va a estar muy chévere. Sí, sí, sí. Así que bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Sí. Nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Besitos.